Bien, buenas tardes chicos, yo soy la tía Enia y en la tarde de hoy los voy a estar acompañando para repasar los temas de lenguaje. Les pido por favor que atiendan muy bien porque al final de la clase yo les voy a dar un tiempo para que me pregunten sus dudas y de igual manera yo les voy a estar haciendo preguntitas. Así que muy atentos. Bien, vamos a comenzar por el tema de los sinónimos y los antónimos. Este tema ya ustedes lo vienen viendo desde primer grado, así que estoy segura que no les va a ser muy difícil entenderlo. Vamos primeramente a recordar qué son los sinónimos. Los sinónimos son todas las palabras diferentes que tienen un mismo significado, es decir, son todas aquellas palabras que se escriben y se pronuncian de manera diferente, pero que significan prácticamente lo mismo. Vamos a comenzar viendo unos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. La palabra estudiante y alumno son palabras diferentes, se pronuncian de manera diferente, pero tienen un mismo significado. Lo mismo sucede con abecedario y alfabeto, baile y danza, triste y apenado. Ahora, veamos otros ejemplos, pero ya dentro de las oraciones. Veamos la primera oración. El examen estuvo sencillo, pero yo también puedo decir que el examen estuvo fácil. Entonces, nos podemos dar cuenta que sencillo y fácil son palabras sinónimas, porque en ninguna de las dos oraciones perdió su significado. Bien, veamos el otro ejemplo. La calle es amplia. También puedo decir que la calle es extensa. En ese caso, amplia y extensa son palabras sinónimas porque significan prácticamente lo mismo. Veamos otro ejemplo. Ese animal es raro o ese animal es extraño. Ninguna de las dos oraciones perdió su significado. Entonces podemos decir que raro y extraño también son palabras sinónimas. Los sinónimos, chicos, también los podemos utilizar para evitar la repetición de una misma palabra en una oración, como es el caso que les voy a presentar ahora. Ana es una niña muy hermosa que vive en una bella casa junto a un precioso bosque. En esta oración, para evitar repetir la palabra hermosa muchas veces y que no se vea bonito, ¿qué hicimos? Cambiamos esa palabra por sus sinónimos y nuestro escrito mejoró mucho más. Ahora, vamos a recordar qué son los antónimos. Los antónimos son las palabras que expresan un significado opuesto entre sí. Vamos a ver varios ejemplos para que nos acordemos bien y no nos olvidemos de ellos. Por ejemplo, lo opuesto de abierto, cerrado. De reír, llorar. De verano, invierno. De triste, contento. De caliente, frío. De muchos, pocos. Ahora, vamos a ver otros ejemplos, pero en oraciones. Veamos el primer ejemplo. La polera blanca está sucia. Y si yo quiero expresar lo opuesto a esa oración, yo diría, la polera blanca está limpia. Por tanto, nos podemos dar cuenta que sucia y limpia son palabras antónimas porque una expresa lo opuesto de la otra. Veamos otro ejemplo. La película estuvo divertida. Y yo quiero expresar lo contrario, diría, la película estuvo aburrida. Ahí también nos podemos dar cuenta que divertida y aburrida son palabras antónimas. Veamos otro ejemplo. El vestido negro es hermoso, pero si quisiéramos hablar del color opuesto a ese que viene en la oración, diríamos, el vestido blanco es hermoso. Entonces, negro y blanco serían palabras antónimas porque una expresa lo contrario de la otra. Esto sería, chicos, en cuanto al primer tema de los sinónimos y los antónimos. Ahora, pasamos al siguiente tema, que es la poesía y sus elementos.
Recordemos primeramente qué es la poesía. La poesía es una composición literaria que busca expresar las emociones y los sentimientos a través de las palabras. Es decir, nosotros a través de la poesía reflejamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ahora, a la hora de hacer una poesía hay tres elementos fundamentales, que son sus versos, sus estrofas y las rimas. Lo vamos a ver, esos tres elementos lo vamos a ver mucho mejor a través del ejemplo que les traigo a continuación. Y quiero que todos conmigo lean este pequeño poema. Todo es ronda. Los astros son ronda de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Este poema fue escrito por Gabriela Mistral. ¿Saben quién es Gabriela Mistral? Pues les comento. Gabriela Mistral fue una escritora que ya falleció, pero ella escribió muchos poemas dedicados a los niños. Yo les recomendaría, cuando ustedes puedan, buscar libros de Gabriela Mistral. Estoy segura que les va a encantar su literatura, ya que lo que ella escribió para los niños fue hecho con un lenguaje muy sencillo para que ustedes los puedan entender. Y estoy segura que a través de sus poemas, ustedes van a poder encontrar la pasión por la poesía. Ahora, vamos a centrarnos en lo que son los elementos. El primer elemento que vamos a ver de la poesía son sus estrofas. Si se dan cuenta, ese poema está dividido en dos párrafos. A cada uno de esos párrafos o partes en las que se divide un poema es a lo que le llamamos estrofa. Si se dan cuenta, ese poema tiene dos estrofas. Yo solamente les voy a señalar la primera. Ahora, el segundo elemento serían los versos. Los versos son cada una de las líneas que hay en las estrofas. Tomemos como ejemplo la primera estrofa que yo les señalé y vamos a ver cuántos versos tiene esa estrofa. 1, 2, 3 y 4 versos tiene la primera estrofa. Y si miran la segunda estrofa, también tiene 4 versos. El tercer elemento de la poesía son las rimas. Y en clases ustedes habían estudiado que la rima es la igualdad de sonido en la última sílaba de las palabras. Pero en la poesía, las rimas se van a ver en la última palabra de cada verso. Veamos, por ejemplo, la palabra mar y la palabra abrazar riman entre sí. Por tanto, podemos decir que esos dos versos tienen rima. Ahora, vamos a ver la rima un poco más profundo. Y vamos a ver los dos tipos de rima que hay. Por un lado está la rima consonante y por otro lado está la rima asonante. ¿Cuál es la rima consonante? La rima consonante es cuando dos palabras terminan exactamente con las mismas sílabas. Por ejemplo, camino y destino. Palabras diferentes, pero terminan exactamente con la misma sílaba. Lo mismo sucede con cosas y sabrosas. Ahí lo tienen bien enmarcadito en rojo, la última sílaba de cada una de esas palabras y se podrán dar cuenta que es la misma. Por tanto, cuando dos palabritas terminan exactamente con la misma sílaba, podemos decir que es un tipo de rima consonante. Ahora, ¿cuál es la rima sonante? La rima sonante es cuando dos palabras terminan con la misma vocal, pero no con la misma consonante. Por ejemplo, aceituna y cintura. Ambas palabras terminan con la misma vocal, con la A, pero no sucede con las consonantes. Aceituna termina con N y cintura termina con R. Pero no importa, porque igual ellas riman. Otro ejemplo es claro y cansado. Terminan con la misma vocal, con la O, pero no terminan con la misma consonante.
Por tanto, decimos que ese tipo de rima es asonante. Ahora, vamos a ver la rima, pero dentro de una estrofa de un verso, de un poema. Y vamos a leer. En mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también una boquita para hablar y reír. ¿Cuántos versos tiene esa estrofa? Tiene 4 versos. Recuerden que los versos es cada una de las líneas. Ahora, nos podemos dar cuenta que redondita y boquita riman entre sí y terminan exactamente con la misma sílaba, ta. Por tanto, si terminan con la misma sílaba, podemos decir que esos 2 versos tienen rima consonante. Ahora, nos podemos dar cuenta también que el segundo verso, que termina con la palabra nariz, rima con el último verso, que termina con la palabra reír. Ambas palabras terminan con la misma vocal, con la I, pero no sucede con las consonantes. Por tanto, podemos decir que su tipo de rima es asonante. Hasta aquí, chicos, fue el tema relacionado con la poesía. Yo sé que en un comienzo les va a costar mucho entender este tema que es nuevo para ustedes, pero yo estoy segura que con el trabajo de sus tías en clases los van a poder entender mucho mejor. Ahora, pasemos al otro tema, que es la oración y sus elementos. Primeramente, vamos a definir qué es una oración. La oración es un grupo de palabras que expresan un pensamiento completo. ¿Qué quiere decir eso de que expresan un pensamiento completo? Veamos a continuación. Veamos el primer ejemplo. Profesora, los niños la atienden. ¿Tiene sentido? ¿Me brinda una información? ¿Tiene un sentido completo? No. Por tanto, eso no es una oración. Pero ahora leamos la otra expresión. Los niños atienden a la profesora. Esa oración sí tiene un sentido completo, sí me brinda una información. Entonces, estamos en presencia de una oración. Es importante y no olviden que las oraciones siempre comienzan con letra mayúscula y terminan con un punto. Y siempre deben de tener un verbo. En este caso, el verbo es atienden, de atender. Ahora, vamos a continuar con los elementos de la oración. La oración tiene 2 elementos, sujeto y predicado. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es la persona, el animal o la cosa de la que se habla. El predicado es lo que se dice del sujeto. Por tanto, cuando vayamos a señalar en una oración sus elementos, el primer elemento que tenemos que buscar es el sujeto, para luego poder identificar cuál es el predicado que le acompaña a ese sujeto. Veamos ahora unas oraciones. La primera oración. La noticia fue difundida en la radio. Y ahí vamos a buscar cuáles son sus elementos. Recuerden que los elementos son sujeto y predicado. Yo les voy a enseñar una forma muy fácil de encontrar el sujeto en una oración. Lo primero que vamos a hacer es buscar al verbo de la oración. La noticia fue difundida en la radio. ¿Quién es el verbo? Fue. Y ese verbo le vamos a preguntar ¿quién? Hagámosle la pregunta. ¿Quién fue difundida en la radio? ¿Y cuál es la respuesta? La noticia. Por tanto, la noticia es el sujeto de la oración. Ya yo tengo identificado el sujeto, por tanto, el resto de la oración es a lo que le llamamos predicado. Pasemos al segundo ejemplo. Gabriel y Eduardo siempre juegan juntos. Y como les enseñé en el caso anterior, vamos a buscar al verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Lo encontraron? El verbo es juegan, de jugar. Y hagámosle la misma pregunta. ¿Quiénes juegan juntos? Gabriel y Eduardo fueron las respuestas. Por tanto, ellos son el sujeto de la oración. Ellos dos.
y el resto de la oración siempre juegan juntos, se les llama predicado. Veamos otro ejemplo. Ella viajó anoche a España. ¿Y qué es lo primero que debemos buscar? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Viajó, de viajar. Y le volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Quién? ¿Quién viajó anoche a España? Y la respuesta fue ella. Por tanto, ella es el sujeto, es la persona principal de la cual me están hablando en la oración. Y el resto yo le llamo predicado. Es muy importante, chicos, que sepan que el sujeto no necesariamente siempre va a estar al comienzo de la oración, como en estos ejemplos. Y vamos a ver cuál es la ubicación que puede tener el sujeto dentro de la oración. Lean conmigo esta oración. Susana estuvo trabajando por la tarde. El verbo es estuvo, de estar. ¿Quién estuvo trabajando? Susana. Por tanto, Susana es el sujeto de la oración de quien me están hablando. Y en este caso, ese sujeto está al comienzo de la oración. Pero leamos ahora esta oración. Por la tarde estuvo trabajando Susana. Ahora, ¿dónde está el sujeto? Al final de la oración. ¿Y perdió su significado? No. La oración continúa teniendo el mismo significado, sin importar que el sujeto ya no esté al comienzo, sino al final de la oración. Leamos este otro ejemplo. Por la tarde, Susana estuvo trabajando. ¿Y ahora qué pasó? Ya el sujeto no está al comienzo, no está al final, está en el medio de la oración. Por tanto, nos podemos dar cuenta, chicos, que el sujeto puede estar ubicado en cualquier parte de la oración, ya sea al comienzo, al final o en el medio. Lo importante es encontrarlo, saber dónde él está, porque una vez identificamos a ese sujeto, nos será mucho más fácil identificar cuál es el predicado que le acompaña. Hasta acá, chicos, fueron los temas relacionados con la materia de lenguaje. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacerme? Por favor, me la pueden hacer. Muy bien. Buenas tardes, queridos niños. Qué alegría poder verlos por acá. Bueno, vamos a empezar con el repaso del tema que se envió en la semana 7, que son o que fueron las normas y señales de tránsito. Ok. ¿Se imaginan, niños, qué sucedería si no hubieran normas? Todo sería un caos, ¿verdad? Bien. ¿Qué son las normas de tránsito? Es un acuerdo que se establece para facilitar la convivencia mutua en un lugar. Las normas protegen a todo lo que es valioso. Chicos, las normas de tránsito permiten a las personas que se movilizan a pie o en medios de transporte convivir de manera adecuada y segura en las vías. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con señales de tránsito. ¿Qué son las señales de tránsito? Tía Son Cari, señales... ¿Sí? tía, buenas, disculpe, puede irse a sus opciones de ahí arriba y darle prohibir las anotaciones. Un momentito. Está en la parte superior en ver opciones, tía. Ya, que no me sale. Ver opciones. No me sale. Arriba de la... ¿Ver opciones de qué? ¿Qué querés? ¿Cuál me dijo que le...
Ya está. Bien. Continuamos entonces. Estábamos diciendo qué son las señales de tránsito, ¿no es cierto? Son señales universales que se deben cumplir de manera obligatoria. Se llaman así porque tienen el mismo significado en todo el mundo. Indicaciones de las señales de tránsito. ¿Qué nos indican las señales de tránsito? Nos indican lo que deben hacer los conductores y peatones para evitar accidentes de tránsito. Niños y niñas, es muy, muy importante reconocer el tipo de señales y cómo obedecerlas. Por lo tanto, vamos a hablar sobre los tipos de señales de tránsito. Existen 3 tipos de señales de tránsito. Tenemos las informativas, preventivas y las reglamentarias. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las señales de tránsito informativas? Son señales de color azul que nos informan sobre la ubicación de lugares, rutas y otros. Son los que nos anuncian los sitios de interés que están cerca de nosotros, como por ejemplo aeropuertos, hoteles, restaurantes, entre otros. Así como los que ven en esta imagen. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con las señales de tránsito preventivas. ¿Qué son las señales, qué son las señales de tránsito preventivas? Son señales de color amarillo que nos indican, que nos avisan sobre posibles peligros en las avenidas o carreteras. Nos advierten la existencia de un posible riesgo o una zona donde transitar con mucho, mucho cuidado. Como por ejemplo, acá, entre ellas se encuentran las limitaciones de una zona escolar, como las que ven aquí, o allí en la imagen están viendo. También la salida de un vehículo pesado o la aproximación de un túnel. Y por último vamos a ver las señales de tránsito reglamentarias. ¿Qué son las señales de tránsito reglamentarias? Son señales de color rojo que nos indican los límites o prohibiciones en las vías, avenidas y carreteras. Estas señales nos indican las normas de estricto cumplimiento, como por ejemplo, prohibido estacionar, no girar a la izquierda, ceda el paso, o como los ejemplos que ven ahí en la imagen. Bueno, hasta aquí sería todo lo que es el repaso sobre las normas y señales de tránsito que se envió en la semana 7. Ahora vamos a continuar con las normas que debemos cumplir en la calle. Cuando nosotros circulamos por la ciudad, vemos al semáforo. Ahora vamos a ver qué es el semáforo. Es un aparato electrónico que sirve para coordinar la circulación de vehículos y peatones. Y aquí tenemos 2 semáforos. Este primero que ustedes ven acá nos dice cuándo debemos pasar o cuándo no. Tiene 3 colores, como ustedes lo aprecian ahí, el rojo, amarillo y verde. La luz roja que nos indica que los vehículos deben detenerse. La luz amarilla nos indica que los vehículos deben detenerse o continuar. La luz verde nos indica que los vehículos deben avanzar. Pero no solamente tenemos vemos este semáforo, también hay el semáforo que es para los peatones. Tiene 2 colores, que es rojo y verde, así como pueden ver en la imagen con movimiento. ¿Ok? Aunque no siempre todos los conductores llegan a respetar este semáforo, por tal motivo que muchas veces se generan accidentes de tránsito muy trágicos. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el paso de cebra. ¿Qué es el paso de cebra? Son líneas blancas y gruesas que están pintadas en la calle para el uso de los peatones, así como ven ahí en su imagen.
Bien, tiene el color de un animalito que todos lo conocemos, es el de una cebrita. Los peatones lo utilizamos para cruzar de una acera a otra. Chicos, antes de cruzar siempre debemos de mirar el semáforo. No todos los pasos de cebras cuentan con semáforos, chicos. Entonces, en este caso, cuando no cuenta con semáforo, siempre lo debemos hacer acompañados de un adulto para cruzar de una calle al otro. Y por último, vamos a recordar qué es el puente o pasarela. Es un medio de conexión de vías a un nivel elevado que permite al peatón cruzar de manera segura. Estos puentes o pasarelas, niños y niñas, sirven para que los peatones puedan cruzar de una calle a otra de forma segura, sin exponerse a los riesgos del tráfico vehicular. Más que todo en avenidas o en zonas súper transitadas. Por ejemplo, vemos en algunas zonas de nuestra ciudad, en la zona de la Universidad de La Gabriel, por la feria y así en otras zonas de nuestra ciudad. Y para terminar con este repaso, mis niños y niñas, una recomendación. Por nuestra seguridad y la de los demás, debemos cumplir las normas de tránsito sin importar cómo nos movilicemos. Y así termina nuestro repaso, tío, de sociales con los temas que se han enviado en estas 2 últimas semanas.